Alabado, exaltado, glorificado por siempre sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y eso es importante, conocer primero la fe que hemos recibido a través de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. La fe que realmente es la fe que está cimentada en la roca que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, pues respondiendo sus preguntas, y muchísimas gracias por todas esas preguntas que ustedes nos hacen. Tratamos de ir a la mayor brevedad posible respondiendo las preguntas, pero a veces ya es un poquito difícil porque son muchas, pero muy agradecido. Ahí las ponemos, ¿verdad? Y las vamos usando con todo gusto. Hoy estamos celebrando una fiesta que es un poco triste, yo diría no un poco triste, bastante triste. La celebramos como fiesta porque ese martirio representa la dádiva de la vida por Jesucristo. Y estoy hablando de los santos inocentes o los fieles inocentes, aquellos niños que fueron asesinados por el terrible, terrible rey Herodes, porque en esa matanza él estaba buscando matar realmente a Jesucristo nuestro Señor. Pero Dios tenía otros planes para Jesús y para Herodes también. Y eso vamos a estar hablando en este programa. Y vamos a estar hablando acerca de la cantidad de niños que desafortunadamente han muerto en tantos y tantos años debido a situaciones diferentes, comenzando en el Antiguo Testamento. Pero antes de hacer absolutamente nada más, y esto no es un programa de tristeza y melancolía, no es un programa de esperanza, un programa de poner nuestros ojos donde deben estar puestos y nuestro corazón también, para que podamos hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es que lleguemos a amarnos de tal manera que la manifestación de Dios Todopoderoso, que es amor, pues no solamente nos cubre a nosotros con la plenitud de su ser, pero podemos hacer de este mundo un mundo mucho, 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 pero mucho mejor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias porque tú eres vida. Jesús bien lo dijo, yo soy la vida, yo soy la vida. Y el que viene a mí tiene vida, dice el Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos de no solamente vivir nuestra vida al máximo, vivir nuestra vida en armonía, en paz, en felicidad, a medida que tenemos a ti más y más como centro y Señor de nuestra existencia. Pero gracias, Señor, porque podemos ser artífices de un mundo mejor. Podemos, Señor, a medida que nos acercamos a ti, ayudar a otros a hacer lo mismo, a buscarte a ti de verdad, Señor, a cimentar sus vidas sobre esa roca poderosa, inquebrantable, que eres tú, Jesús, a caminar por ese camino que nos lleva a la verdad total, a la felicidad total, a la plenitud de la paz, a la salvación que eres tú, Señor Jesús. Reina, oh Dios, en nuestros corazones, reina, oh Dios, en el corazón de este hijo tuyo que está escuchando estas palabras, de esta hija tuya, Señor. Haz de todos nosotros esos pesebres donde nace Jesús, donde vive Jesús, donde se desarrolla Jesús. Haz de nosotros, oh Dios, el mismo corazón de María Santísima. Que podamos
latir de amor por ti, Señor, y por nuestros hermanos. Que cesen las guerras, Señor, que cesen las matanzas, mi Dios, que cesen los odios entre las personas, las tensiones, las divisiones, y que un día, como dice tu palabra, toda la tierra será cubierta de la plenitud de mi presencia, dice el Señor. Isaías capítulo 11, versículo 9. Un día, ya no, nadie hará daño a nadie. En todo mi cerro santo, es decir, en el mundo entero, habrá paz y unidad. Pero esa paz y unidad tiene que comenzar contigo y conmigo, hermano. Dios permita que esa paz realmente anide en nuestro corazón a medida que nos preparamos para un comienzo de año. Y que este tiempo sea un tiempo de meditación y de acercamiento a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. A ti la gloria, Padre Santo, el honor en Cristo Jesús, fuente de vida y salvación eterna por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que se comunican con nosotros. Gracias, hermanos. Ustedes pues son muy importantes en este programa, porque con sus preguntas, con sus peticiones de oración, etcétera, ustedes son los que hacen posible que sigamos llevándole a ustedes un poquito de esperanza y de fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Elvira de la Torre, de Guadalajara, Jalisco, México, felicita al Padre por sus programas y pide oración por la familia Chávez, la familia Torres, Laura, la familia a la Torre, y por el sacerdote Andrés y Ramón, y también la religiosa Araceli de la Torre. A todos ustedes muchísimas bendiciones, y que en este término de año y este próximo de año que ustedes puedan experimentar poder sanador de Cristo Jesús y la presencia que da paz y que da gozo en sus corazones, que es Cristo Jesús. Fidelina de Mexicali, Baja California, le agradece al Padre los programas y todas las enseñanzas que nos ayudan a fortalecer la fe. Que Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti en abundancia, a tu familia también, mi hija. Ana de New York pide oración por sus hijos, Joselito y Aileen, y también por la unificación de su familia. Que el Señor te bendiga y que tú seas ese eje a través del cual Dios va a utilizar para traer a toda tu familia en unidad y sobre todo en amor. Diana de Texas pide oración para que el Señor le dé la fortaleza y el consuelo por la pérdida de su esposo James. Que el Señor te bendiga, mi hija, y vas a ver cómo el Señor sí te va a ir sanando y vas a experimentar la paz, sabiendo que tu esposo, estoy seguro yo, está en las mejores manos, que son las manos de Dios. Edgardo de West Palm Beach, Florida, pide oración por él y por su familia también. Edgardo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga abundantemente a ti y a todos ustedes queridos. Pedimos también por una intención muy especial de Rogelio y Margarita, que pues están preparándose para tener su primer bebé, y ellos pues están teniendo algunas dificultades en el embarazo de Margarita, pero con el favor de Dios ella va a estar perfectamente bien, y ese niño va a ser un niño que va a ser de gran bendición para toda la familia. Así sea, ¿verdad? Amén. Leticia de Michigan pide oración por el bebé Fátima, que nació con muchos problemas de salud y va a tener una cirugía de corazón, y pide por los papás José Guadalupe y por Luciana, que Dios les bendiga a todos en abundancia y que ese niño pueda crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y Carlos de Honduras quería saludar al Padre y felicitarlo por su programa. Le agradece su esfuerzo y preparación de estos programas para ayudarnos, dice él, en la fe y crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, amigo, muy agradecido, que Dios te bendiga. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de las redes sociales. Doy gracias a Dios por todos ustedes que ponen su confianza en nosotros para que les apoyemos en nuestras oraciones, para que ustedes puedan recibir abundantes gracias de parte de nuestro Dios. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales de ese servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Facebook, pues se comunican con facebook.com/P. Pedro Núñez. Y les invito, si no se han suscrito todavía, que por favor lo hagan.
de nuevo la dirección de Facebook. Es facebook.com/P. Pedro Núñez. También estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de esos medios, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez. Y por favor, perdón, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre a través de estos medios. Eso nunca, nunca, nunca lo vamos a hacer. El martirio, cuando una persona muere por amor a Jesucristo, esa persona es considerada especial. ¿Por qué? Porque lo ha dado todo, ha dado su vida. Y no hay mayor amor, dice el Señor Jesús, que el dar la vida por otra persona. No hay mayor amor. Lo estás dando todo, no hay más nada que se pueda dar. Pero también hay un martirio que es el martirio forzado, que es el martirio de aquellos niños que murieron en aquella terrible matanza en Belén, ordenada por el rey, y yo no sé qué clase de corazón tenía ese hombre, por el rey Herodes. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. ¿Engañado de qué? Porque él les había pedido que regresaran donde él para que le hablaran del niño, porque él quería destruir al niño, quería matar al niño, porque no quería competencia, él quería ser el único rey de Israel. Fíjense hasta dónde puede llegar el egoísmo, el deseo de exterminar a aquellos que en una forma u otra pues pueden ser una amenaza para nuestro poderío, para nuestros planes, que muchas veces no están de acuerdo con la voluntad de Dios, como en el caso de Herodes. Pero dice la palabra de Dios entonces, y fijando la fecha en que ellos habían dicho esto al rey, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores. Imagínense, así una matanza, pero total, a todos aquellos inocentes que sin culpa alguna estaban experimentando en su temprana edad la muerte. Todas aquellas esperanzas y sueños de sus padres se venían al suelo. Imagínense un soldado viniendo hacia las madres, los padres de aquellos inocentes y con una espada, pues, terminando su vida. Qué triste, qué triste. A mí me llama mucho la atención una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, y es en relación a una mujer que se llama Raquel. Raquel era esposa de José. Y José, perdón, Raquel era la madre de José. Era la esposa de Isaac. Y el otro hijo de Raquel era Benjamín. ¿Y qué es lo que pasa? En esta situación, a Raquel la ponen como que la mamá de Israel, la mamá del pueblo de Israel. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: en Ramá se ha oído unos quejidos y unos amargos lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que le den consuelo porque ya están muertos. No quiere que le den consuelo porque ya están muertos. Y eso sucede, hermanos. Al principio ya Raquel estaba muerta, pero cuando la invasión de los sirios, que matan muchísimos hijos de Israel, y después la invasión de los babilónicos, que matan a muchísimos hijos del pueblo de Israel, y aquella mujer llora, y aquella mujer había muerto, pero en la figura de Israel ella llora, porque sus hijos han sido muertos. Pero también es como una especie de profecía, porque también Raquel llora
por todos aquellos niños inocentes que mueren a consecuencia del egoísmo, de la soberbia, de la crueldad de un hombre llamado Herodes. Pero eso continúa hoy día también, hermanos. Y Raquel sigue llorando. Sigue llorando porque continúan las matanzas de los niños inocentes. Continúa la destrucción de vidas, hermanos. Vidas que son propiedad única y exclusivamente de Dios. Y que sin embargo tenemos la osadía de arrancarles la vida a través del aborto. Ustedes podrán decir, algunos de ustedes, pero padre, es que ese feto no es todavía un ser humano. ¿Y cuándo comienza la vida de un ser humano? ¿A las 4 semanas, a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 8 meses, a los 9 meses? El día antes de que nazca, ¿cuándo comienza la vida del ser humano? Bien sabemos que desde el momento de la concepción hay una nueva vida. Hay una nueva vida. Ya esa vida es diferente a la vida de su mamá. Y nosotros no tenemos el derecho de tronchar esa vida. No tenemos el derecho de abortar esa vida. No tenemos el derecho de matar esa vida. Y sobre todo yo no me explico cómo una madre cuyos sentimientos están enfrascados en el bienestar de su criatura, ¿cómo son capaces de matar a sus hijos o permitir que maten a sus hijos en sus propios vientres? Es un acto tan egoísta, hermano. Es todo acerca de mi persona, lo que yo quiero. Y muchas madres no les cuesta ningún trabajo, perdonen ustedes, pero abrir las piernas y después que tienen a la criatura, buscar un médico para que mate a la criatura que tiene dentro. ¡Qué terrible! Hay un justo juez, hermanos. Y tanto la madre como el equipo médico, como los mismos padres, un día tendrán que comparecer ante el eterno juez. Y va a haber una sentencia. A mí me causó escalofrío, sinceramente, el leer estas palabras de Planned Parenthood. Planificación de familia sería una traducción más o menos en español. Y dice así, hablando a aquellas personas que están pensando en el aborto. Si estás pensando en tener un aborto, dice, debes saber que no estás sola. Millones de personas tienen embarazos no planeados cada año y casi 4 de 10 de ellas deciden hacerse el aborto. A veces incluso las personas que planearon sus embarazos deben hacerse un aborto por motivos médicos o de salud. En total, cerca de 1 de cada 4 mujeres en los Estados Unidos tendrá un aborto antes de los 45 años. Y lo dicen así con una frescura, como si estuviera comiendo un pan con mantequilla. Dice, cada persona tiene razones únicas y válidas para decidir hacerse un aborto o no. Algunas de las muchas razones por las que personas deciden realizarse un aborto incluyen, 1, quieren dedicarse por completo a los hijos que ellas tienen. Bueno, ¿y por qué no matan al hijo más adulto, al mayor, que les cuesta más, y tengan al hijo que tiene en sus entrañas? Y van a tener la misma cantidad de hijos. Ay, no, pero es que eso no se puede hacer. Bueno, entonces, el no matar al mayor, o el matar al mayor, sí está mal, pero el matar al que está en el vientre de la madre, eso no es ningún problema. Es una idea descabellada totalmente, hermanos. Otro, no están preparadas para ser madres, ni padres aún. En el nombre del Señor Jesús, ¿por qué seguimos con la idea de que el sexo está bien? La relación sexual está bien.
El tener sexo en cualquier momento antes del matrimonio está bien. No está bien, pero bien mal. Porque la relación sexual, de acuerdo a la voluntad de Dios, es exclusiva para el matrimonio sacramental y punto. Pero como vivimos en una sociedad donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, pues todo está bien. Pero hay un justo juez que va a dictar sentencia. Y Él nos pide por amor que no hagamos eso, que respetemos la relación sexual para el matrimonio y que no seamos capaces de aniquilar la vida de un ser humano y particularmente en el vientre de la mamá. Porque esa vida no nos pertenece a nosotros, es propiedad exclusiva de Dios. Y Dios tiene un plan maravilloso para cada bebé en el vientre de su mamá. Otra dice, tal vez no es buen momento en su vida para tener hijos, pero sí es un momento bueno para tener relaciones sexuales. ¿Para qué es la relación sexual? De acuerdo con la Biblia, dos cosas importantes. Primero que todo, la unión entre esposo y esposa. Y segundo, la procreación. Pero si no vas a procrear, entonces, ¿para qué acostarte con alguien? ¿Solo por placer? Eso de cristianismo no tiene nada en absoluto. Es yo, lo que yo quiero, el momento que yo quiero, cuando yo quiero y punto. Estamos muy equivocados, hermanos. Otro, dice Planned Parenthood, quieren terminar su educación. Egoísmo totalmente. Concentrarse en el trabajo o lograr los objetivos antes de tener hijos. Entonces yo puedo matar a diestra y a siniestra porque al fin y al cabo yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿No ese es el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la soberbia? Voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y si lastimo, si hiero, si aniquilo, no me importa. Lo importante soy yo. Y finalmente el último, porque ya es demasiado. No está en una relación con alguien con quien quiera tener un hijo. ¿Y para qué está en esa relación entonces? No tiene sentido. No tiene sentido. Hay una ley en Estados Unidos que dice que cuando alguien en un accidente mata a una mujer embarazada, no solamente es culpable de la muerte de la mujer embarazada, pero es culpable de la muerte del hijo que lleva dentro. Ahora, explíquenme ustedes, ¿cómo es posible que en ese caso sí, la persona que causa el accidente es responsable no solamente por la muerte de la mujer embarazada, pero también es culpable por la muerte de la criatura que lleva en su vientre? Y sin embargo, por otra parte, pues el aborto está bien, de acuerdo a las leyes de este país. Hay que orar mucho, hermanos. Estamos en una decadencia bastante fuerte. Moralmente, espiritualmente, en una decadencia bastante fuerte. Pero tenemos que ser cristianos de verdad y combatir el mal, como dice San Pablo, a fuerza de bien. Y el mejor bien que podemos hacer es dar testimonio de vida cristiana. Depende de ti y depende de mí. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica, ya preparándonos para un nuevo comienzo, para un nuevo año. Y que este nuevo año, este nuevo comienzo sea un comienzo de acercamiento a Jesús, para vivir como Jesús nos pide, para amar como Jesús nos pide, para dejar nuestros egoísmos a un lado, nuestra soberbia a un lado y reconocer que solamente en Cristo Jesús hay esperanza, hay paz, hay unidad, hay victoria y hay salvación y vida eterna. Tenemos a Graciela de Miami, Florida, vía telefónica. Graciela, ¿me escucha? Sí. Qué bueno, bienvenida. Gracias, padre. Sí, soy fiel oyente de su programa. Me encantan sus preguntas y respuestas, siempre hace la respuesta adecuada. Quería hacerle la pregunta de por qué Cristo fue bautizado de mayor, que es una pregunta que me hacen mucho siempre otros hermanos y yo no sé qué contestarles a esa pregunta. Ok, con todo gusto. Pues la razón por la cual Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán era bautismo de arrepentimiento, es decir, bautismo de penitencia y arrepentimiento para un nuevo comienzo. Jesús no tenía que arrepentirse de nada. Es decir, los que se bautizaron eran personas mayores, porque ellos sí tenían de qué arrepentirse de todos los pecados cometidos. Y le dice el Señor Jesús a aquellos que estaban alrededor de la mujer adúltera que querían apedrearla: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo pudo hacer, porque toda persona que ya tiene cierta edad peca. Pero Jesús nunca pecó. Jesús supuestamente comienza su ministerio público a la edad de 30 años, más o menos 30 años. Y en Jesús no había pecado, porque si bien es cierto que Jesús es un ser humano completa y totalmente como nosotros, Jesús es total y completamente Dios. Dos naturalezas divinas, un solo Dios verdadero. El caso es que Jesús se bautiza para dar un ejemplo de vida. El ejemplo es tan importante. Es decir, si nosotros vamos a ser de Dios, tenemos que traslucir a Dios. No solamente hablar de Dios, pero vivir a Dios. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, eres tú, Señor, quien vives en mí. Así que todo lo que yo haga, todo lo que yo voy a hacer, que sea para complacencia tuya, mi Dios. La vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa fue la vida de Jesús. Jesús no pecó, pero Jesús quiso mostrarnos a nosotros la importancia de la sumisión, él como ser humano, a la voluntad de Dios. Y por lo tanto le pide a Juan que lo bautice. Qué tremendo gesto de humildad, hermanos. Totalmente opuesto al gesto de Herodes, que fue: yo soy el que mando, yo soy el que aniquilo, yo soy el que puedo decir si una vida vive o si una vida muere. La vida de Jesús fue completamente diferente. Pero una cosa que quede clara, que hay una gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. Si bien es cierto que el bautismo de Juan es para el arrepentimiento público de los pecados, el bautismo de Jesucristo es para recibir la vida de Dios, para convertirnos en templos del Espíritu Santo. Bautismo que nos hace criaturas nuevas, que nos une al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Bautismo que nos limpia, nos purifica del pecado original, al cual hemos venido porque el pecado original está en todas partes en el ambiente de este mundo. Y si no, pues fíjense cómo seguimos con problemas entre personas, dificultades, etc. ¿Por qué? Porque el pecado original sigue latente.
Pero son dos bautismos diferentes, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Yo bautizo con agua, dice Juan, pero vendrá uno detrás de mí que bautizará con fuego y Espíritu Santo, que nos llenará de su presencia de tal manera que si nosotros queremos, podemos desde el momento de nuestro bautismo caminar en santidad. Por eso dice San Juan en su carta, la primera carta, el que realmente conoce a Dios ya no peca. Es decir, conocer a Dios significa tener experiencia de Dios. Y mientras más experiencia de Dios tenemos, menos vamos a pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la presencia de Dios que está dentro de nosotros nos impulsa a Jesús. Por eso el Espíritu Santo es el santificador que nos impulsa al santo, al entregado a Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Estamos hablando de Jesús como ser humano, no Jesús como Dios, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia entre uno y el otro. Desafortunadamente, mi hija, vivimos en una sociedad tan avanzada tecnológicamente y en otras fuentes de conocimiento, pero que se refiere a la fe, peores que niños recién nacidos. Por eso el profeta Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sabemos lo que estamos haciendo. Y escuchamos un montón de ruidos y de voces diferentes que nos dicen, no, por aquí, por allá. Y dice San Pablo, tengan cuidado, porque todas esas teorías falsas los pueden llevar al error. Y un día vamos a tener que decirle al Señor, ay, Señor, metí la pata, perdona, pero ya va a ser muy tarde. Así que mucho cuidado, por favor, acuérdense que Jesús establece una sola iglesia, no un montón de iglesias. Las demás iglesias han sido instituidas por hombres o por mujeres. La única iglesia instituida por Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Una porque solamente instituye una. Santa porque envía al Espíritu Santo. Católica porque es universal. Y apostólica porque es establecida sobre los primeros apóstoles y a Pedro como cabeza lo manda para que apaciente sus ovejas. Que Dios te bendiga, mi hija. Gracias por tu pregunta muy interesante. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Queremos pedirle nos ayude a comprender la cita bíblica de Lucas 23:29 que nos habla sobre las mujeres estériles. Mi hermano y su esposa no han podido concebir y ella manifiesta muy lejos de sentirse dichosa. Gracias, Padre, por su respuesta. Dios le bendiga y Mamita María le acompañe e interceda siempre por usted. Fátima Aguirre. Fátima, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Y bueno, pues nunca es tarde si la dices buena. ¿Por qué pensar que tu hermano y su esposa no van a poder tener un hijo? Para Dios no hay nada imposible. Lo importante es que se abran a la presencia de Dios en ustedes, que sí puede hacer gran diferencia en sus vidas. La palabra de Dios nos dice, felices las mujeres que no tienen hijos. Esto está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 29. Felices las mujeres que no pueden tener hijos. Felices las que no dieron a luz ni amamantaron. ¿De qué está hablando Jesús? Fíjense, no solamente es importante leer el texto, pero entender el contexto en que se da el mensaje. Jesús está camino a su crucifixión. Aquellas personas que eran pecadores estaban juzgando al santo, al único y verdadero puro, a Dios, en Jesucristo. Y eso trae consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia nos la da San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuando San Pablo dice, vamos a ver aquí rapidito si lo podemos encontrar. Romanos 6, 23. Dice la palabra de Dios. La consecuencia del pecado es siempre la muerte. Y muerte no necesariamente física, pero muerte en muchas formas y de muchas maneras.
Vivimos hoy día en una sociedad que está prácticamente muerta, porque no tiene la vida que es Dios. Y por eso decía el Señor Jesús, dichosas ustedes que no pueden tener hijos, dichosas ustedes que no han amamantado. Porque traer hijos a este mundo es una gran responsabilidad, particularmente en estos días. Los padres, hermanas y hermanos, han dejado de ser pastores para sus hijos. Y ahí están las consecuencias. Ay, pobrecito, no causarle trauma. Ay, pobrecito, que tiene que desarrollarse por sí mismo. Ay, pobrecito, si le gusta esto, le gusta al otro, que lo haga. No, hermano. No, hermana. No. Si van a ser padres, que ustedes sean los pastores principales de sus hijos. No la escuela católica. No el vecino. Ustedes. Y muchos padres hoy día están sufriendo las consecuencias de un mal pastoreo de sus hijos. Por eso que el refrán tan importante y de tanta vigencia hoy día, cría cuervos y te sacarán los ojos. Si no vas a ser pastor de tus hijos, no tengas hijos. Si no vas a ser pastor de tus hijos, que lleves a tus hijos a los pies de Cristo Jesús, no tengas hijos. Y ese es el problema que ha acontecido a lo largo de la historia. A consecuencia del daño que hemos causado a Jesús, y todos en alguna forma hemos pecado y hemos dañado el cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos que examinar nuestra vida y realmente ver si vamos a ser pastores de verdad de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad o no. Y la decisión está en cada uno de nosotros. Pero felices aquellos que tal vez porque no pueden ser pastores como Dios quiere en estos momentos, mejor no tener hijos. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y sobre eso tenemos mucho, pero mucho que meditar. Tenemos una llamada de Ricardo de Austin, Texas. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, padre, le escucho. Que el Señor te bendice y te haga santo, hermano. Bienvenido, adelante, por favor. Muchísimas gracias, padre. Mi nombre es Ricardo Downing Castro. Y mi pregunta es la siguiente, padre. Mira, en el credo de los apóstoles, ya al final hay una parte que dice la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Ajá. Entonces, yo quiero saber si que cuando dice el perdón de la comunión de los santos se refiere a los fieles católicos que vamos a la iglesia o qué, o no sé en realidad. Gracias, Ricardo. Se refiere a todo bautizado. Cuando San Pablo hablaba de los santos, siempre se escribe con una S minúscula, es decir, de todos los santos, de todos los bautizados, de todos los que integramos el cuerpo de Cristo. Si vamos nosotros a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 5, vamos a ver cómo San Pablo habla de que a través del bautismo somos injertados en Cristo Jesús. Vamos a ver aquí un momentito, ya lo encuentro. Dice así la palabra de Dios. ¿No saben que nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, ya no pertenecemos al mundo, ya no somos de la carne, somos de Cristo. Si la comunión en su muerte nos injertó en Cristo, es decir, nos ha hecho uno con Cristo, también compartiremos su resurrección. Es decir, los santos entonces son los que están en la iglesia militante que somos nosotros, es decir, militante camino hacia la meta que es el cielo. Los santos que son los que están en la iglesia purgante, es decir, el purgatorio, porque tanto los militantes como los purgantes hemos sido bautizados. Y los santos que están en victoria, los santos que están en la iglesia victoriosa que es el cielo. Esa es la comunión de los santos. Y porque todos hemos sido injertados en Cristo a través del bautismo, pues todos estamos en comunión los unos con los otros. Porque si bien es cierto que somos parte del cuerpo de Cristo al ser injertados por el bautismo en Cristo Jesús, Cristo es nuestra cabeza. Como bien lo dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 18. Ojalá que esto te haya servido. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Mi mamá siempre me ha hablado de almas en pena.
bien sea que no encuentren el camino. Quisiera saber cómo es eso y por qué. Gracias, José Ángel desde Costa Rica. José Ángel, me imagino yo que tu mami esté hablando de las almas que están en el purgatorio. Porque almas que andan rondando por ahí, eso no es parte de la teología católica. O bien estamos en el cielo, o bien estamos en el purgatorio, o bien estamos en el infierno. Y válgame Dios, ojalá que nunca lleguemos a eso, ¿no? ¿Por qué en el purgatorio? ¿Cómo sabemos que el purgatorio existe? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Si vamos un momentito aquí, a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo vamos a ir desde el 3 en adelante. La palabra de Dios dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego no necesariamente se está hablando aquí del fuego del infierno, se está hablando del fuego que purifica, que sana, que restaura, que al fin y al cabo es el amor de Dios. El fuego que reciben los apóstoles y aquellos que estaban con ellos el día de Pentecostés en el aposento alto. El fuego pues probará la obra de cada uno, probará la obra de cada uno. Seremos probados por el amor. Unos estarán así, otros así y otros así, muy cerca de Dios. Si lo que se ha construido, es decir, la vida que hemos vivido, las obras que hemos hecho a consecuencia de nuestra fe, resiste el fuego, seremos premiados. Pero si la obra, es decir, nuestra relación con el Señor, nuestra entrega al Señor, nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, no es lo que debe ser, se convierte en cenizas. Es decir, no podemos entrar a la presencia de Dios puro, santo y perfecto, porque lo ensuciaríamos. Es decir, aquellos que están en estado de gracia, pero en pecado venial, no pueden entrar a la presencia de Dios. Tienen que pagar, dice la palabra de Dios, se salvarán, pero como a través del fuego. Es decir, tiene que haber un proceso de purificación. Hasta que podamos despegarnos de todo aquello a lo que hemos estado pegados en este mundo para pegarnos solamente al Señor Jesús. Entonces, el purgatorio es parte de nuestra realidad hacia el cielo. La mayoría de nosotros tenemos que pasar por purgatorio. Pero si bien es cierto que hay almas que se puede decir que están en pena porque están esperando el momento maravilloso de unirse a Dios, también hay otros que ya están en el cielo. Mateo Evangelio según Mateo capítulo 25, versículo 46. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra de Dios. Bueno, habla de la segunda venida de Jesús como rey, ¿verdad? Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Y al final dice, en el versículo 46, hablando del infierno, aquellos irán al suplicio eterno. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque no vivieron según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Los que están en el infierno están en pena, definitivamente. Pero en pena para toda la eternidad. Qué triste, ¿no? Los que están en el purgatorio están en pena, pero en pena por un tiempo limitado, porque ellos irán al cielo. Y los que están al cielo, pues benditos a Dios, ya alcanzaron la meta, ya alcanzaron la victoria. Eso es lo que se puede decir de almas en pena. Pero de almas que estén rondando por ahí con cadenas y demás, eso no existe y eso no es parte de la teología de la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga, mi hijo. Tenemos una llamada de Leonardo desde Los Ángeles. Leonardo, ¿me escuchas? Leonardo, ¿me escuchas, hijo? Sí, sí. Ah, qué bueno. Bendito sea Dios. ¿Cómo estás, Leonardo? Pues aquí, mire, Padre Pedro, muchísimo gusto de tener el privilegio de poder hablar con usted. Y pues aquí Gracias, está mijo. empezando el día y gracias por volverme a llamar, porque ayer no... Con todo gusto, Leonardo. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta o tu inquietud? Pues mire, Padre, mi historia es muy larga para podérsela contar en... No, tengo muy poquito tiempo. Sí, resume, por favor. Y pues más que todo, mire, se lo voy a resumir así facilito.
Pues yo tuve una niñez un poquito media difícil, Ajá. pero, o sea, vengo de una familia que es católica. Tengo familiares que son sacerdotes, familiares que son monjas o madres. Yo mi escuela la hice toda con las hermanas, con las madrecitas del Sagrado Corazón. Gracias a Dios que tuvieron la paciencia de lidiar conmigo. Ajá. Y pues, más que todo, mi niñez fue muy normal, puede decir, hasta que cumplí los 11 años. Vengo yo de una granja de campo de allá de México, donde nada más mirabas a tus puros hermanos. Ajá. Entonces, a nosotros nos educaron de esta forma, de que ahora sí, como decía nuestro Señor, si te pegan en la mejilla, le pones la otra. Ajá. Y, o sea, casi nunca éramos personas que confrontáramos. Eso fue lo que nos enseñó mi mamá y lo que aprendimos mucho en el colegio. Era una persona derecha de que hacía su escuela puros 10, y de repente pues empezó a cambiar todo mi vida por la cuestión de... Caray. Se cortó la comunicación. Bueno, ojalá que puedas llamar de nuevo, Ricardo, y pues contarnos el resto en una forma breve para poder darte pues una respuesta adecuada. Que Dios te bendiga, amigo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. ¿Por qué se reza a la Virgen María esa repetición de 50 Padre Nuestro y 50 Ave María si es algo repetitivo y mecánico? Que creo que no tiene base bíblica. Gracias, Padre. Odalis. Aburrido, Dalis, aburrido el rezar para no santificar de San María. Mejor no hacer eso. La oración repetitiva es para hacerla meditando sobre lo que estamos diciendo. Por el amor de Dios, no ultrajen, no destruyan oraciones tan bellas como el Padre Nuestro y el Dios te salve María. El Padre Nuestro es la oración que Jesús le da a sus apóstoles. Es la única oración. Y para que se repitiera una y otra vez, pero despacito. Fíjense, cuando Santa Teresa de Ávila comenzaba a rezar el Padre Nuestro, cuando decía Padre, ahí caía en éxtasis. Ahí caía en éxtasis. Imaginar que tenemos un Padre que es Dios. Lo que eso significa. Como dice San Pablo, entonces, no hay nada imposible para mí. Porque por muy difícil que sea mi situación, de la mano de Dios, de la mano de Cristo Jesús, yo voy a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero hermanas y hermanos, nosotros hacemos pedacitos de estas oraciones bellísimas que hemos aprendido, pero que las recitamos peores que loros o papagayos. Por el amor de Dios, no hagan eso. Mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. ¿Sí? Cuando tú vayas a orar, pues pide la gracia al Espíritu Santo para que te enseñe a meditar sobre cada palabra que vas a orar, que vas a decir. Y detente un ratito. Aunque no puedas rezar todo el rosario de buenas a primera, pero por lo menos una década. Y pedir al Señor que te dé la gracia para entender lo que estás orando. Es lo que hacía Jesús. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, en el versículo 44. Sí. Capítulo 26, versículo 44. Él estaba en el huerto de Getsemaní. Y él había estado orando porque él sabía que su hora, su momento de agonía, de pasión, de crucifixión ya se acercaba. Y fue donde los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y estaban dormidos. Y les dice, no pueden velar ni siquiera una hora conmigo. Y regresa, dice la palabra de Dios. Versículo 44, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Es que la palabra puede ser hueca totalmente, si no tiene sentido para ti,
si no pones atención a esa palabra, si no meditas sobre esa palabra, hueca totalmente, mejor no usarla. O puede tener mucho valor, como en el caso de Jesús, que repetía las mismas palabras porque para él sí tenía sentido, porque se estaba comunicando con su Padre Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, vamos a ver aquí rapidito. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Versículos del 47 al 48. Vemos como un hombre llamado Bartimeo comienza a orar. Su súplica era una oración, sus gritos eran una oración, porque salían del corazón. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataron de hacerlo callar, pero él gritaba diciendo lo mismo con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué diferencia? A una persona que dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y una persona que de verdad está viviendo lo que está diciendo. Si vas a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, mejor no digas nada, porque te vas a inmunizar contra la oración repetitiva que es maravillosa. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver un momentito, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Hablando del cielo, ¿sí? Juan estaba teniendo esta visión del cielo. Y dice: cada uno de los 4 seres vivientes, que pueden ser los 4 que escribieron los evangelios, o pueden ser los 4 costados de la tierra, en que todos aquellos que estaban en sintonía, en armonía con Dios, decían, repitiendo día y noche, la misma cosa: Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La oración repetitiva para el judío era básica, porque ellos bien sabían y entendían que a través de esa repetición meditada, ellos tenían la oportunidad de entrar en una relación más íntima con Dios. Fíjense que aún hasta los indios, los hindúes, utilizan lo que se llama un mantra. Por ejemplo, decir Om, Om, Om. Porque el estado del ser, el alma, como que entra en conexión con Dios. En el caso nuestro no usamos Om, pero podemos usar Jesús. Pero que esa palabra repetitiva sea una palabra que signifique algo para ti, para mí. Y decir Jesús, Jesús. Y cuando estoy en problema, Jesús, Jesús. Y cuando quiero agradecerle, Jesús, Jesús. Y cuando me siento vacío, Jesús, Jesús. Hay poder en la palabra que se repite. ¿Por qué? Porque eso nos une a la fuente de vida y salvación eterna, que es el mismo Dios. ¿Qué más? Puedo decir mucho más, pero mejor que ya no. Hermanos y hermanos, quiero recordarles que todos los libros de este servidor están en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquiera de ellos o todos ellos, especialmente en este tiempo de Navidad, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También les pedimos que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, en fin. Si quieren refutar algo, pues más que bienvenidos también. Estamos aquí para servirles y para aclarar cualquier concepto
o cualquier respuesta que hemos dado. Escríbanos por favor a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Estamos a su servicio. Recuerden por favor de seguir orando por este ministerio, particularmente les pedimos pues que oren cuando puedan por Conozca Primero su Fe Católica y por este servidor que necesita sabiduría un poquito más cada vez para poder seguir ayudándolos. Y también pues recuerden sus donativos, cuando puedan envíenlos para que este ministerio de EWTN Radio Católica Mundial siga llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor vaya atrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, sobre ustedes para que les bendiga. Hoy siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, que tengan un felicísimo comienzo de año y hasta la próxima, hermanos.